Buenos días, buenas tardes y si no nos vemos, buenas noches. Cuando pensábamos que el Madrid por fin estaba empezando a ascender, volvimos a casa para jugar el peor partido de la temporada y descender un nivel más que no pensábamos que podíamos alcanzar. Un partido terrible donde no se puede rescatar absolutamente nada. El Madrid está sin cabeza, sin creatividad, sin alma, sin ganas de ganar. Y como si fuera poco, las lesiones nos siguen persiguiendo. Militao sale una vez más del campo acompañado del cuerpo técnico. Fran y Carreras se hacen expulsar, dejándonos sin laterales izquierdos. Y terminamos esta jornada 4 puntos por debajo del Barcelona. Comencemos. Y en la alineación de hoy estamos solamente los tres, nos hace falta uno. Esperemos que se pueda unir a nosotros pronto. Pero bienvenidos, Jaime y Charlie. Buenas noches. Buenas noches. Tienen una cara. Ay, no. ¿Qué más te puedo decir, Leo? ¿Qué más te puedo decir con este resultado que acabamos de presenciar este partido tan nefasto? Como se pueden dar cuenta, me sumí a los colores de Charlie. Estamos de luto. Yo la verdad es que no me quise cambiar la camiseta, pero pues está bien. Chicos, arranquemos de una vez a hablar del partido de hoy, porque pues la verdad creo que estamos viendo lo mismo de lo mismo. Para mí, personalmente, veo una inconsistencia terrible, no solamente en la alineación de Xavi, en el esquema de juego que él plantea, pero también el rendimiento de los jugadores. Así que arranquemos, Jaime. ¿Cómo viste la alineación de hoy y cuáles son tus puntos a resaltar acerca del partido de la derrota del Madrid? Mis puntos a resaltar es que Xavi parece un burro. Le dan flores y se las come. Entonces creo que es complejo, porque una vez más no repetimos alineación, pero la de hoy era como para comedia. Siento que arrancar con lo que arrancó es y ponerse a inventar sobre cosas que no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna estructura. Lo que planteó hoy del inicio, no entiendo qué trataba de buscar, no sé qué trataba de mostrar, no sé qué quería. O sea, a ver, tenía todo a favor, jugaba en el Bernabéu, tenía una convocatoria interesante que podía explotar, y tenía margen jugando en casa para demostrar que esa convocatoria se podía explotar mejor. Convocas a Joan Martínez, para ver si podía mostrar algo, convocas a Antonio Rüdiger, pero decides arrancar con Álvaro Carreras como central. Pones a Fran García como lateral izquierdo y pones a Raúl Asensio, que sí es central, lo mandas de lateral derecho, forzando a Eder Militao a una exigencia física impresionante para poder defender lo que el otro no sabe, porque ya lo había mostrado. Metes a Jude en una posición rarísima para darle cabida a Arda, que también lo pones en una posición rarísima, porque obligas a Jude a jugar por una banda en la que no suele jugar, a una zona del campo en la que no suele jugar, y metes a Arda a jugar en otra zona del campo en la que tampoco suele jugar. Y que han demostrado no ser tan compatibles como el técnico trata de vendernos en cada rueda de prensa cuando le dicen que el equipo juega mejor sin alguno de los dos. La verdad. Bueno, y fue en el medio campo, que pudo haberlo puesto, que por cierto, creo que fue uno de los mejorcitos del Real Madrid, de lo poco rescatable. Quiero también de esa alineación rescatar la entrega al final de Fede, particularmente, de Rüdiger, de Vinicius, que eran los únicos que bajaban a defender en esa presión, que supuestamente eran los que no le copiaban a Xavi. Él demostró que estos sí son los trabajadores del Real Madrid, los que sí se esfuerzan hasta el final. Y en toda esa tangana, don escándalo, llorón Vinicius, no estuvo, porque es un jugador que ha evolucionado, pero eso no lo rescata a nadie, porque es Vinicius Junior y hay que darle palo cada vez que flaquea.
Yo creo que voy a estar incluida en esas que le van a dar un poquito de palo, porque la verdad es que el primer tiempo fue terrible para todos, pero yo tengo que decir que yo vi a Vini empezar a jugar en el minuto 60. Pero pues no sé. Charlie, ¿tú qué dices? Pues yo creo que estoy con Jaime, pero creo que un poco en contra en cuanto a qué quería demostrar Xavi. Pues lo mismo, quería demostrar lo mismo, quería demostrar que no tiene cabida en este Madrid. Yo creo que el equipo le está quedando grande. Como dices tú, no entiendo para qué mete a un lateral izquierdo de central y a un central de lateral derecho. No me llego a entender esa opción. Lo único que puedo rescatar en este partido es que vi más llegada por el lado derecho, pero de ahí en fuera fue un partido desastroso, fue un partido malo, nadie se salva, nadie, ningún jugador se puede salvar de este partido. Militao fue a lo mejor el que se salvó por esa última entrega que dio, como dices tú, que era él o él nada más, porque Carreras era nada en la central, y por eso se lesionó, exactamente, por eso se lesionó, y pues nos dejan con un parado demasiado exigente para los siguientes partidos. Sí, efectivamente, Vini empezó a jugar en el minuto 60 y creo que pues fue el único de arriba que jugó, fue el único que creyó que iba a jugar. Hubo unos chispazos de Bellingham por 2 minutos, hubo otro de Mbappé por unos 3 minutos cuando llegaron, y luego los cambios, bueno, ni se diga, ¿no? No entendí los cambios que se hizo en esos momentos. No sé si estaba viendo otro partido. Yo creo que a lo mejor se quedó Xavi en el Athletic. Creo que sigue en ese partido ganándolo y por eso metió eso. ¿Y no? Pero ¿cuáles cambios, Charlie? No, el de Rodrigo, por ejemplo. El de Rodrigo Por eso, no sé. pero es que eso es lo peor de todo. O sea, tienes 2 expulsiones y haces 3 cambios. Hiciste 3 cambios en todo el partido. Un cambio por obligación, que fue el de Militao, ¿correcto? Y luego hiciste 2 cambios, ¿para qué? Hiciste un No lo cambio sé. después del gol, sacando al lateral derecho, que ojo, en ese momento que haces ese cambio, es el único, el que sacas al otro central, al otro que puede defender, para dejar solamente a Rudiger. Exactamente. Y luego Sí. haces el cambio, sacas a Arda Güler para meter a Gonzalo García, ya con el equipo completamente desarmado, porque pues ya tienes la expulsión de Fran. Exactamente. O sea, yo vi bien a Gonzalo, pero tú creo que desde antes. O sea, fue No, algo. o sea, pero ¿por qué? A ver, si pierdes la banda izquierda y estabas obligando a un jugador a moverse hacia allá, sacas al único jugador que ocupa esa área, ¿para qué? O sea, realmente desarmó el equipo y era una desconexión total. Era como si pequeñas islas trataran de tirarse de puentes, tirando el balón de un lado a otro. No, ¿Con por qué eso objetivo? yo no hubiera metido a Rodrigo, por ejemplo. No, increíble. O sea, Bueno, realmente es increíble. en el primer tiempo vi demasiado, sí, estábamos controlando el partido, digámoslo así, pero es que no, volvemos a lo mismo, el medio campo. Pasan y pasan y pasan la pelota que sientes que te estás mareando porque estás así, la pasan, pero no llega absolutamente nadie. Y es aquí donde vuelve y otra vez surge como esa duda de Judy y Arda no pueden jugar juntos al mismo tiempo. ¿O es que esa fórmula todavía nos va a tocar un año esperarla a ver si de pronto se soluciona? Así como podemos ver que la fórmula entre Vini y Mbappé se soluciona en unos partidos y en otros no. La fórmula no funciona Vini y Mbappé cuando juega Arda y si juega Jude. Esa es la realidad. O sea, están los datos están ahí, no hay que decir mentiras. O sea, eso es lo que pasa. Arda no cabe si está Jude, pero si está Arda, la desconexión que se genera entre Mbappé y Vini es brutal. Y el problema, a ver, el ¿Por qué problema es, eso? porque hay un desequilibrio. Desde mi perspectiva, existe este desequilibrio. Supongamos que pones la defensa que se te la hagan, ¿cierto? Pero el mediocampo lo tienes que poblar para tener el balón, pero con el objetivo no de pasar hacia los lados, sino de generar soluciones de ataque. ¿Correcto? Pero las soluciones de ataque no las
genera solamente un jugador que no es capaz de aguantar el peso de los rivales, como es el caso de Arda. Arda necesita rivales que le den espacio. Cuando los jugadores juegan un bloque tan bajo y tratan de agobiar al Real Madrid para desconectar a los delanteros, en este caso a Mbappé, pues obviamente es más difícil crear robustecer el mediocampo. Físicamente, tener esa combinación de Camavinga, Tchouaméni y Fede Valverde, pues le da una potencia al mediocampo increíble, dejando tres mediocampistas, ¿cierto? Potentes, físicamente, los tres. ¿Sí? Tchouaméni es un tanque, Camavinga es un man fuertísimo y Fede es un prodigio de la naturaleza. Tiene una resistencia, tiene una estamina que es capaz de, mejor dicho, ir y volver todas las veces que quiera. Y tienes un jugador que hace esa conexión, no con pases, como sí lo logra Arda, porque es muy calidoso, pero acá este jugador lo que hace es que va con el mediocampo y sube, va con el mediocampo y sube, ese es Jude Bellingham, porque entonces se puede mover en ataque, pero también puede ir y robustecer el mediocampo para solucionar ese sistema que crea el juego hacia el Real Madrid. Entonces todos dicen, no, es que nadie la pasa como Arda. Correcto, estoy de acuerdo, pero es que no necesitas que tener un Arda que la pase súper bien cuando le pones a una persona que le bloquea esos intentos de generar el pase y ya solucionaste Arda. Cuando tienes otros tres, Fede, Jude y Camavinga, que pueden dar también pases, no de la calidad de Arda, pero también pases que alimenten las opciones de ataque. Al hacer eso, tienes tres jugadores que te permiten atacar constantemente. Dos con mucho peligro y uno con peligro no tan fuerte como con los otros dos, que va a ser entonces, en este caso, Jude, que se lanza hacia el ataque cuando no está replegado defensivamente o para llenar el medio campo, Vini y Mbappé. Pero entonces, cuando alejas a Vini, sobre todo con un negado a nivel ofensivo, como lo suele hacer en ciertos partidos Fran García, y lo ha hecho en el transcurso de esta temporada, porque no ha demostrado nada esta temporada. Entonces, no tienes nadie que le alimente por ese lado. Obligas a Arda a jugar para Mbappé, que está encerrado en una jaula, porque eso fue lo que hicieron, bloquearlo completamente para que no pudiera recibir el balón y para que no pudiera generar ofensivamente nada. Vini nunca le llegó nada, entonces lo poco que le tocaba tenía que bajarlo y aún así, en ese primer tiempo que tú dijiste que llegaron solamente hasta el 60, fueron los jugadores que más pasó el balón, fue un jugador que disparó 2 veces, que tiró una vez al arco, que recuperó balones, las estadísticas están ahí. Entonces, si tú desconectas a ese jugador, lo único que puede hacer es esa labor de colaborar al equipo. Pero Mbappé desactivado, Jude sin posibilidades, o sea, tú no tienes nada, no teníamos nada ahí. O sea, estaba leído perfectamente. Entonces, el Madrid sí lo intenta. A mí me parece que el primer tiempo fue de desgaste para nosotros, ¿sí? Jugado inteligentemente, porque también hay que reconocer que el Celta hizo un partidazo, hizo un partido con todos los juguetes. Y cuando ya tú desgastas y ya tienes esto, tienes la mala fortuna, para mí mitad mala fortuna, también otra exigencia sin sentido, de que se joda el mejor defensor que tenemos, que es Militao, que parece que no va a ser de una semana, ni de 2, ni de 3, ni de 4, porque no veamos más a Militao en el 2025. Entonces ya tienes que reinventarte el juego, ¿correcto? Metes a Rudiger, que, ok, no es al mismo nivel. Pero el problema de meter a Rudiger es que tienes el problema que tienes a Carreras. Que tienes a Carreras para defender y no defiende. Arranca el segundo tiempo y ¿qué es lo que pasa? Pues ellos entienden que Rudiger no es Militao, hacen el cambio que tienen que hacer y meten el gol. No, y espérame, aparte Rudiger que viene de una lesión, que Sí, puede pasar por lo eso, mismo físicamente no te va a dar. Exactamente. No, Exacto. y a mí lo que no entiendo que está pasando es que en los últimos partidos tenemos en cuanto a porcentaje, tenemos el mayor número de pases realizados en el encuentro y el mayor acierto de pases. Es lo que no entiendo. O sea, tenemos 593 pases y el Sí, pero es 92% de efectividad. Pero, ¿De qué te sirve? la data de pases no, es que no, pero ojo, Charlie, porque aquí el problema no es que no te sirvan los pases, el problema es que no sirve la data de pases. ¿Por qué no sirve la data de pases? Porque si nosotros dos nos hacemos en la esquina derecha del Real Madrid, que en la esquina derecha del Real Madrid nunca pasa nada, ni para el contrario ni para nosotros, y nos pasamos el balón 600 veces, con 600 pases accurate,
vamos a tener media hora el balón y pues, pucha, cualquiera que vea la estadística va a decir como, no, estos manes dominaron. Pero No, está exactamente. demostrado, eso no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque no hacemos los pases donde debemos hacer los pases. No, claro, y es a lo que Sí, lo voy. que pasa, Perdón, me da coraje ver estas estadísticas y saber que no estamos dando este juego. O sea, eso es exactamente, eso iba yo. O sea, tenemos el mayor número de pases y la mayor efectividad. Y no nos sirve de nada. No nos sirve de nada tener el balón, no nos sirve de sí. nada. Entonces, la gente Lo dice que yo, como, lo que yo veo, lo que yo noto es que cuando estamos jugando con equipos que se cierran demasiado atrás y nos van a tratar a jugar a la contra, ahí es cuando perdemos, porque primero tenemos jugadores que sí son muy buenos llegando con la pelota, pero no tenemos jugadores que están ya posicionados arriba como un 9. Y creo que hoy, el partido de hoy era, o sea, vuelve a ser uno de esos partidos donde volvemos a reiterar la necesidad que tiene en estos momentos el Madrid de tener un 9 verdadero ¿para que qué? pueda romper esa línea, ¿Y cómo la va a porque romper? ¿Cómo la va a romper si no le llega el balón? ¿Cómo la No, rompe? pero mira, tuvo pero es oportunidades que por la no derecha. tenemos Por la una derecha hubo persona que oportunidad. esté adentro tampoco, o O sea, sea, tú porque es que sacas, ok, los dos, Mbappé y Vini, van a tratar de entrar tienes al a área Kane, con pelota. tienes a Harry Kane. ¿A quién sacas? ¿A quién sacas? O sea, ¿con quién arrancas? Sabiendo que te joden con la línea baja, tienes a Harry Kane. ¿A quién sacas? ¿A Mbappé? No, Entonces, ¿a quién sacas? Es que yo he escuchado lo del 9 toda la temporada. Toda la temporada he escuchado lo del ok, 9. Y me pongo a pensar, ok. ok, ¿a quién siento? Pues aplicamos la ley que quería aplicar Xavi, meritocracia. El que esté dando Pero no rendimiento para existe. afuera. No, Ok, creo que eso es lo que yo haría. No entonces, existe. ¿qué? Quiero Charlie, el está rendimiento ahorita. bien, Ahorita, listo. ahorita me da rendimiento Mbappé, saco a Vinicius. Pero, ¿y entonces tú, cuándo se acaba, cuándo se desgasta la meritocracia? No, mira, es igual. El Madrid es por resultados, ¿no? Sí, Y estamos resultados. Y sí. si tener al 9 adentro y tener a Mbappé por izquierda y no tener a Vinicius, o no tener a Mbappé y tener a Vinicius de izquierda, ese es el del resultado, ese lo pones, se acabó. Es que ese es mi punto, ¿sabes? La meritocracia es cuántos partidos se le dan de margen ¿cómo se llama? A Kylian para que no pueda marcar un gol. Pues ¿cuántos lleva ya? Uno. Marcó, dejando el de entre semana, no marcó los tres pasados y este, Y no ha marcado como No, eran cuatro en un dos, partido antes. dos, dos dos, partidos. dos. Y no ha Fueron marcado dos cuatro. partidos, volvió a No, cargar, yo por eso sí, dije, si es fueron Vinicius, dos. dos Vinicius para afuera. Ok, entonces vamos a lo mismo. Vini no asistió el partido pasado. Sí. Entonces, o sea, si me No, entiendes, ese es mi punto. ¿Hasta cuándo te dura la porque no hay un meritocracia? 9, porque no hay un 9. No puedo hacer esa comparación porque Sí no hay hay un 9. nueve, sí hay nueve, sí hay nueve. A ver, métame en la cabeza, saquémonos la mentira de que no hay nueve. Tenemos dos nueves. Otro ya se valió. Bueno, en este momento están, y el técnico decide no ponerlos. ¿Sí? Es que si no los pone, ¿qué hacemos? ¿Sí me entiende? Pero entonces vuelvo a lo mismo. Entonces, para mí, y todo el mundo dice, no, el 9 es el escenario ideal, que durante toda la temporada, si habrán sido 300 minutos, ha sido mucho, en los que esté bien Alexander Arnold para que le pueda tirar un centro al 9. El Pero resto no, No porque Alexander solamente, Arnold no está bien. ¿cuántas veces se ha visto el cruce de Vinicius que mete balones en medio y no hay nadie? Ah, pero Y me entonces acuerdo yo, aquí está me sentando a acuerdo mucho Mbappé. yo de que tú dijiste, nuestro mejor 9 en el partido fue Militao. Entonces, aquí entonces está sí, sentando a Mbappé. Porque si no no, está bien, y no entonces ¿quién solo, centra los balones? no, Y pero ayer entonces quedó yo el creo, yo pondría a Mbappé entonces a jugar por la derecha, porque sí lo puede hacer por la derecha. Tal vez no puede jugar de la misma manera que juega como por la izquierda, pero puede jugar Mira, por la derecha porque ya lo ha hecho. tú lo ves así, yo lo veo así, Charlie lo ve así. Creo que hay 8.000 millones de personas en el mundo, 7.500 millones lo deben ver así. Desafortunadamente, el que se sienta pertenece a esos otros. Porque yo no entiendo. Y encima, cuando tiene el cambio obligado, luego hace la sustitución de la vida a Raúl Asensio y mete a Rodrigo para que Rodrigo amplíe su récord. Sí, ya superó a Mariano, ¿no? Sí. Miren, en ese momento yo les digo una cosa, en ese cambio, ya debemos aceptar que Xabi Alonso no es el entrenador para el Real No, Madrid, no más.
No más, no más porque cometes los mismos errores una y otra vez. Y no hay nada más peligroso en el planeta que una persona terca. Porque la persona terca siempre cree que tiene la razón. Y él cree que tiene razón. Yo escuchaba la rueda de prensa y yo decía, marica, yo vi otro partido. Yo como que vi un partido que no vio el técnico porque yo la verdad no creo que él decía como, no, es que todos tenemos la culpa. No, tú tienes la culpa. Porque tú eres el único, los jugadores no tienen las herramientas, salvo su fuerza de voluntad, para cambiar lo que está sucediendo en un juego. Pero él sí tenía las herramientas para leer lo que estaba pasando y cambiar el partido. Y su solución, en su cabeza, que no sé qué carajos quería, fue sacar a Raúl Asensio y meter a Rodrigo. ¿Para dar qué? No, a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Qué le soluciona? ¿Qué le piensa? A ver, supongamos que Rodrigo entra y hace Ronaldo Nazario de Lima 2.0. Supongamos, cosa que no va a pasar, pero supongamos. ¿Qué veías que hacía falta en el equipo para tener que meter a Rodrigo? Díganme ustedes, explíquenme. ¿Qué pensaría el técnico para decir, no, es que voy a meter a Rodrigo para conseguir qué? Porque ¿quién no me está dando qué? ¿Vinicius no me está dando algo? ¿Mbappé no me está dando algo? ¿Jude no me está dando algo? Porque si esos tres que están en ataque, en esa posición de ataque, no te están dando lo que tú quieres, ¿para qué metías a Rodrigo? Yo quiero creer eso, yo quiero creer. Como para sumarle un poquito más al ataque y arrastrar por lo menos marca. No, más bien para bajar, o sea, y abrirlo. Bajas a Fede de lateral derecho y metes a Rodrigo de extremo derecho. Esa fue su solución. No fue la buena, sí, pero esa fue, yo quiero creer que esa fue la solución que encontró su cabeza. No, iba a dar la y eso fue lo que hizo. Sí. Y eso fue lo que hizo. O sea, pero simplemente agregar una persona más al ataque a ver si de esa manera o arrastrabas marca para poder abrirle campo a los otros, a Mbappé o a Bellingham que entraran por medio o a Vinicius, pero en ningún momento llegó a funcionar tampoco porque pues volvemos a lo mismo. Rodrigo no está jugando de la misma manera en la que solía jugar antes, entonces como que no hace mucho para agregarle el factor que le hace falta al Madrid en un partido donde ya va perdiendo y cuando tú también estás viendo que encima de que vamos perdiendo, ahí para mí, y eso es mi opinión, para mí es que en el momento en el que empiezan a perder, ahí es cuando el equipo se activa y empiezan a presionar más, a jugar más, a meterse más al juego contrario. O sea, para mí sí, eso fue lo que yo vi. Para mí estoy de acuerdo, pero yo les digo, ese chip del momento para mí no fue el gol, para mí fue la expulsión, lo que generó el cambio de los jugadores. Y para mí... No, y mucho más tarde todavía. Pero lo que les digo... Sí, pero es que no es lo peor, es cuando los jugadores dicen como, ¿saben qué? Esto que el man dijo no es. Hagámosle nosotros porque aquí no va a pasar nada más. Y lo deben ver, o sea, por Dios que lo deben ver, no pueden ser tan estúpidos también, porque este man está loco porque hace lo mismo una y otra vez, mete al mismo man una y otra vez esperando resultados diferentes y no ha pasado nada. Y yo adoro a Rodrigo, yo lo llevo en mi corazón y siempre recordaré los momentos de felicidad que me ha dado a lo largo de mi vida, pero no es el jugador que tú necesitas perdiendo 0-1 en casa, antes de que te echen a cualquier persona. O sea, miércoles, entiendo lo de Fede Valverde, pero pues Raúl Asensio defiende, Carreras no, saca Carreras. No, era que sacara a Fran y dejara a Carreras por la parte izquierda, pones a Asensio en el medio y pones a Fede exactamente, que es como lo lógico, ¿sí me entienden? O sea, es como darle equilibrio al partido. Pero no lo quiso hacer. No, y hasta parece que, no sé, yo quiero creer que a lo mejor le están dando una dirección de mete a Rodrigo, porque no lo metía. Rodrigo no jugaba en el Madrid. Los primeros partidos no jugó nada. Pero entonces vuelvo a lo mismo. Empezó a jugar. Vuelvo a semanas antes, cuando Lau dijo, no, es que él tiene que hacerle caso a su jefe. Mierda, échalo. No, claro. Es un morigote. No, eso es peor. Eso para mí es peor. Es un morigote que es un títere. Es un títere literalmente que hace lo que le diga. Completamente. O sea, yo no estoy defendiendo a nadie. O sea, yo estoy poniendo que yo creo que es lo que está pasando. Por eso está metiendo a Rodrigo, porque no entiendo para qué entra Rodrigo
Si no lo metiste en el Mundial de Clubes, no lo metiste en los primeros partidos y de repente es tu cambio, de repente es tu número 12 y es el que entra siempre. ¿Por qué? No lo sé. No te ha dado Ok. ningún Sí, o resultado, sea, no te ha dado nada. pareciera, Y sigue. pareciera que de alguna u otra manera él está convencido de algo que nosotros no estamos viendo de Rodrigo. No sé si es que de pronto Rodrigo es un jugador completamente diferente cuando entrena y Xavi le ve la esperanza, pero pues definitivamente cuando entra en el campo no es el mismo Rodrigo que nosotros vimos hace 2 años. O Yo no lo entiendo, yo yo, no entiendo. yo me pienso que a lo mejor es que ¿cómo puedes vender a un jugador más caro? ¿Que juegue o que no juegue? Eso es lo que yo creo. No sé, no sé, pero yo sí les digo algo, y es que hay algo que en este momento ya el partido se perdió, ya estamos a nada, o sea, estamos a que el Villarreal, si el Villarreal depende de sí mismo para pasarnos. Un punto. Sí, podemos quedar de terceros en el momento en el que Villarreal gane el próximo partido, Exactamente, que porque tenemos un partido. tenemos un partido menos, ¿correcto? Eso está claro. Entonces, ya la liga la veo compleja. Él dice, no, es que es larga. Brother, ¿no has visto la liga de los últimos 10 años? O sea, 4 puntos es una distancia sideral. 5 puntos. Pues ahí 4, estábamos a listo, eso vengan de acuerdo. la temporada pasada. La temporada pasada la diferencia entre el Barcelona y el Madrid fueron de 4 puntos. Exactamente. Entonces, No, eso, sí. hace unas fechas, hace un mes estábamos a 5 del Barça. Claro, y dependemos, el problema es que le podemos ganar a Barcelona 80-0. Uh-huh. Ya no dependemos de eso. Exactamente. Porque Sí. perdemos, o sea, está fuera del radar nuestro de que dependa solamente de nosotros. Y no hay nada peor que no depender de nosotros. Entonces, desde mi perspectiva, ya está José Ángel Sánchez tomar la decisión. ¿Es Xavi el entrenador que quiere para terminar este proyecto o no? Porque si ciertamente le van a apostar a Xavi es para conseguir algún otro objetivo que no sea la liga. Porque no creo que la liga se gane. Yo honestamente creo que ya la liga es del Barça. Creo que la Champions la veo complicadísima. Si lo que creen es que va a ganar la Champions, la veo complicadísima. Yo creo que este año es del Bayern. Y siento que el partido, estamos jugando como a la cometa. Tú tiras, vas tirando y recoges, vas tirando y recoges para saber si sube, pero la maldita cometa no sé si no bajar. Y sube un poquito y otra vez, entonces le das más y otra vez vuelve y baja. Entonces, el problema del partido del miércoles, que es un partido mentirosísimo, es que o nos ayuda por fin a que tomen una decisión y le digan como bye bye, ya definitivamente gracias, pero por aquí no es, o que digan como, ah, bueno, es que le ganó al City. Están esperando que logre algo más en la Champions que no va a lograr. No va a lograr. No sé. Entonces, ¿creen que si el miércoles perdemos contra el City, se va Xavi? Debería. Debería. Okay. Y ojo, y ganarle al City Okay. no es creer que podemos ganar la Champions, porque No, para nada, pero por lo menos no, o sea, yo concuerdo contigo, pero Ah, para que entienda la gente, ganar la City no es igual a ganar la Champions. no, para nada. Y lo que yo les digo muy es mal. precisamente eso. Precisamente es eso. Es un resultado mentiroso, porque entonces gana y la gente va a creer que, ah, no, que es que otra vez se encaminó el equipo. No. Ganarle es prolongar lo que parece inevitable y es apostar, es una apuesta muy arriesgada. Es creer que él va a ganar la Champions. Y ya, si nos Correcto. vamos a las estadísticas reales, ahora sí, a los números reales, comparándolo con entrenadores atrás, comparándolo con, es que ni quiero lo voy a comparar con Benítez, porque sería un privilegio compararlo a él con Benítez. Si lo comparas con García Remón, los números de Xavi están por ese lado. O sea, García Remón lo echaron con 4 victorias y 4 empates. Eso está Xavi en este momento. O sea, pucha, Okay. es complejo, complejo. Muy. 6 derrotas Okay. consiguió Carlo Ancelotti. 6 derrotas, perdóname, Lau, en su primera temporada. Sí. En toda la temporada. Y fue una apuesta arriesgada. Fue una apuesta arriesgada porque se le apostó a la liga, a la Champions, porque la liga no se consiguió. Y aparte de esas 6 derrotas, 8 empates. Xavi está a 2 derrotas con un jurgo de liga de temporada por delante, con un montonón. Está a 2 derrotas de esa temporada y 4 empates. Entonces, tendrían que hacer la misma apuesta o cambiar de entrenador. La diferencia es que Carlos ya había ganado Champions antes, ¿no?
No estoy hablando de la primera cuando volvió, sino la primerísima en el 2014. Sí, la del 14. Parece. No, ya venía el Champions en el Milan, ¿no? Ujú. Sí, y los números, y si lo comparamos con Zidane, ni parecido, o sea, ni parecido. Y hay otro ejemplo que sí, Zidane solamente perdió 2 partidos. Pero sí, si nos vamos a otro primer año que me llama bastante la atención, es el primer año del Bosque. En el primer año del Bosque del ciclo ganador. Ok. Ajá. Del Bosque tuvo 13 empates y 13 derrotas. 13 derrotas. Pero terminó quinto en la liga. Ganó la Wow. Champions, pero terminó quinto en la liga. Ujú. Entonces, y perdió la Copa del Rey, obviamente, la perdió mal. Entonces, aquí vas a arriesgarte como lo arriesgaste con estos dos y decides no ir más con este entrenador, o porque es un riesgo, es la verdad, o sea, son los datos que estadísticamente no dan. O haces la Benítez, la Solaris, la García Remón y cortas a esa. Bueno, además de escuchar a muchos pedir la cabeza de Xavi, también estoy desde hace un tiempo ya escuchando también de que muchos están pidiendo la cabeza de ciertos jugadores que no hemos visto una temporada muy consistente para muchos de ellos, ¿verdad? Y o sea, también es increíble ver eso de que un partido lo haces bien y los siguientes 2, 3 es mal todo, ¿verdad? Entonces, como que no ves consistencia por ningún lado, ni por Xavi, porque Xavi no la trae, y también por el rendimiento de los jugadores. Entonces, ¿qué tal si también una de esas decisiones que se toma es que algunos de los jugadores también se vayan? ¿Qué jugadores dirían ustedes como que, definitivamente, además de, por decir, los obvios que me imagino que van a decir como Rodrigo y Mendy, bueno, así, ¿qué otro jugador dirían ustedes ahorita como que, wow, en estos momentos no está rindiendo y de pronto vender ese jugador nos abriría la puerta para comprar otro jugador que sí venga y nos traiga algo completamente diferente? Para Yo, mí es... perdón. No, dale tú primero, Charlie. Yo creo, la verdad, que no es cuestión de vender jugadores. Para mí es cuestión de creerle a un proyecto. Yo creo que lo que está pasando con los jugadores es que no están creyendo en el proyecto. No es que Bueno, y qué tal que venga otro entrenador y pase exactamente lo mismo? ¿Vas a seguir diciendo que no es que es el entrenador y no los ¿qué pasa? jugadores? Sí, O no, sea, pero yo entonces... solo estoy poniendo un hipotético, ¿Y qué pasa? ¿verdad? Yo ¿Qué solamente pasa? estoy Pero, poniendo un Llega otro hipotético. jugador, llega otro entrenador y es lo mismo. Pero es que eso es lo que o sea, eso es lo que yo ¿sabes quiero cuál es la pintar, diferencia, Lau? ¿verdad? Que Ujú. los jugadores, solamente hay 4 jugadores que no. El resto de los jugadores tienen crédito. Xavi no. Entonces, tú estás No, sí, evaluando, no pero, puedes evaluar igual, no puedes evaluar igual, exactamente, no puedes evaluar igual a un jugador, a un técnico que no ha hecho nada con el Real Madrid, nada, versus es que una no estoy plantilla, diciendo eso. excepto 4. Sí, claro, estás diciendo que alguna gente está pidiendo la cabeza de unos jugadores porque los jugadores a veces rinden bien y a veces rinden mal. La respuesta, mi Sí, respuesta, es no, porque los jugadores sí tienen crédito. Tienen crédito de lo que han venido haciendo y demostrando. Exactamente. Porque es muy raro que jugadores que sí han demostrado sí, exacto, pero ganar, también tenemos jugadores que han demostrado sí, bastante como Rodrigo, pero ya no están demostrando, entonces también estamos pidiendo la cabeza de él, sí, porque se pero tiene que ir, porque ya no cabe, ¿verdad? no, Entonces, cumplió el o sea, ciclo. hay que pensarlo con todo, ¿verdad? Porque es que al final del día, yo sé que es un problema de Xavi porque no ha podido encontrar cómo manejar la plantilla, no ha podido encontrar cómo motivar a los jugadores en cada partido, porque un partido sí y otro partido no, para que jueguen bien y para que hagan un partido como es, ¿verdad? Pero entonces mi pregunta es, si el día de mañana Xavi de verdad se va y viene otro entrenador y seguimos con los mismos problemas, Espérate, entonces ¿qué? nos cambiaste la pregunta cuando te estamos dando la respuesta porque no te gustó la respuesta que te estamos dando. No, para nada. Claro, Sigue porque te siendo la estamos misma pregunta. respondiendo y nos dijiste que no, que esperes, porque No, entonces, ¿qué pasaba así? Entonces, mi respuesta pero a es tu que es la primera pregunta, verdad. espérame, mi Es respuesta a tu primera exactamente la pregunta, misma pregunta, Jaime. Es no, exactamente la misma dijiste que si, pregunta. si creíamos queríamos sacar jugadores. La respuesta es no. ¿Por qué? Los jugadores tienen crédito. ¿Por qué tienen crédito? Excepto esos 4 jugadores que no tienen crédito. ¿Quiénes son? Franco Mastantuono, Álvaro Carreras, Dean Housen
y entrenar a Alexander Arnold. ¿Por qué? No porque me caigan mal, no porque no sean buenos muchachos, no porque no tengan calidad o talento, hay que revisar qué tanto tienen, sino porque ellos no tienen crédito, ellos no han ganado nada con el Real Madrid. Entonces la gente va a decir, no, pero ¿y Mbappé? Mbappé acaba de tener bota de oro. Sí, no. Y que el equipo no haya ganado nada, no fue por él. Meter gol. Sí, no, exacto, y está haciendo Bueno, una temporada entonces, animal. según la lógica que tú me estás diciendo, entonces Rodrigo no hay que venderlo porque nos ha dado demasiado. Y pues Pero como aquí- está teniendo una mala temporada, pues hay que Ojo, perdonársela. no, es diferente porque entonces ¿Cómo aquí es va, diferente? ¿Cómo es porque no estoy diferente? terminado de responder, Lau, déjame terminar y me escuches y ahí sí dices si no. Entonces, aquí hay que Ok, revisar ya dale. deportivamente jugadores como Rodrigo, como Alaba, jugadores que ya cumplieron su ciclo con el Real Madrid, ¿sí? Porque ya está cantado. Rodrigo debió haber salido antes de, y todos lo sabemos, y no es efecto Xavi, es porque íbamos para allá. Entonces, si los jugadores cumplen el ciclo, así sea Modric, así sea Cristiano Ronaldo, así sea el que sea, y cumple su ciclo porque no está satisfecho económicamente con el club o porque deportivamente no está lo que tú quieres para tus objetivos no se alinean con los objetivos deportivos del club, pues debes irte. Y es el caso de Rodrigo, desafortunadamente, y el caso de Alaba, desafortunadamente. Aquí ya hay un tema físico en el que yo al día de hoy no sé si me salía de Mendy. O sea, miren la posición en la que nos encontramos. O sea, no tenemos lateral izquierdo, no tenemos lateral derecho. Yeah. O sea, ¿cómo vamos a sacar ahí a los jugadores? Ahora. Lo que pasa con Mendy es que también es muy propenso a lesionarse. O sea, jugó un partido y volvió y se lesionó. Entonces, como que también tener un jugador que se va a lesionar cada rato. Ahora, ¿es culpa del jugador, No. del preparador físico, del médico? No sabemos. Sí, eso ya, por Bueno, ejemplo, eso tampoco sabemos. eso hay que evaluarlo ya y hay que ver porque el preparador es el mismo preparador físico, ¿no? Sí, eso no entiendo. O sea, pareciera como una maldición, pero vuelvo y otra vez digo, o sea, porque ya sabemos muy bien y no es porque vaya a defender a Xavi ni nada, porque pues creo que a este punto no creo que le falten muchos partidos para que de verdad se vaya. Pero pues mi pregunta, y esto es lo que más a mí me preocupa, es eso, que venga otro entrenador y sigamos en las mismas. Pero que es en las mismas. ¿quién es el que falla? O sea, Sí, o sea, de que hay, porque sí, es que esa es la cosa. Si viene otro entrenador, ¿verdad? ¿quién va a fallar? Y empezamos otra vez a perder, entonces volvemos otra vez a echarle solamente la culpa al entrenador. Pero tengo O una ya pregunta, ahí si es el el entrenador, momento en el que tú digas, ok, rara. sí hay un problema con los jugadores. Pregunta rara, porque los jugadores ya ganaron, ¿correcto? Sí, pero solamente porque ganaron no quiere decir que en estos momentos se estén rindiendo de la forma en la que deberían de No, rendir. pero queremos ser que los jugadores sí se pueden explotar de la forma coherente para ganar títulos. ¿Cómo? Perdón. Sí, o sea, es decir, estos jugadores ya un entrenador los hizo ganar. Ergo, sí, demostró que estos jugadores sí tienen la calidad suficiente para ganar. Exacto, pero no en estos momentos. O sea, lo demostraron, pero ya estamos hablando del pasado. Yo también creo que depende quién no, porque el año pasado tampoco ganamos mucho, y estábamos con el mismo entrenador. Pero ganamos. ¿Okay? Pero no ganamos mucho. Yo creo que pero perdimos como que perdimos la Liga y perdimos la Champions. Y perdimos la Copa del Rey contra el Barcelona. Espérate. Por eso, entonces, ¿cuál es tu punto? O sea, ¿tú qué quieres? O sea, cuando tú dices, no ganamos, pero sí ganamos, o sea, ganamos. Ganamos la Supercopa de Europa, que pues prácticamente porque habíamos ganado la Champions anteriormente, pero no fue porque hicimos un excelente y el Mundial de Clubes intercontinental, porque el Mundial de Clubes no lo ganamos. Ganamos el Mundial de Clubes. Pero no, el Mundial de Clubes lo acabamos de perder contra el PSG. Este año, la Intercontinental, así le llaman ahorita. Es un torneo diferente, porque en el Mundial de Clubes jugaban todos los ganadores de cada una de las confederaciones. Sí, claro. Sí, era igual el Mundial de Clubes, pero hicieron otro formato esta temporada. Diferente, sí, pero ganamos el Mundial de Clubes. No, pero se suponía que era la Intercontinental. Bueno, no sé. Anyways. O sea, a lo que yo me refiero es, yo entiendo que ya demostraron que ganaron, pero ahorita como estabas diciendo tú, que hay ciertos jugadores que simplemente cumplen su ciclo y ya.
¿qué tal si eso también es una de los factores que estamos viendo? De que pronto hay jugadores que también ya cumplieron su ciclo y que puede que otro entrenador venga y se estrelle con un problema muy similar. Porque Mira, es que yo ¿sabes cómo vuelvo y lo digo, solucionamos este enredo? Les voy yo a entiendo solucionar de este que enredo Xavi facilísimo. se tiene que ir. Espérate, yo entiendo que Xavi se tiene que ir porque no le está funcionando, pero yo también veo la inconsistencia de los jugadores y las pocas ganas que le ponen a los partidos cuando deberían de ponerlas. Listo, entonces, y lo voy a seguir diciendo hasta que me demuestren lo contrario. ok, te lo voy a mostrar ya mismo para que lo dejes de decir. Así lo solucionamos, fácil. ¿Cuáles son? Ok, miremos cuáles son los jugadores que pone Xavi. O sea, miremos cuáles son los jugadores que pone Xavi para entender nosotros si esos jugadores que pone Xavi son los jugadores que deberían irse. Porque si no, entonces no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Sí me entiendes? Porque quiere decir que así, o sea, que los pone él y llega otro entrenador. Entonces, vamos a ver. ¿Te desharías de Kylian Mbappé? Porque es de los que es el que más pone. No, ¿Está pues ya rindiendo? sabemos que no, porque en estos momentos es el único jugador que marca. Y si no marca él, no marca absolutamente nadie más. Lau, tú me dices, contéstame lo que te voy a preguntar porque te está yendo por las ramas. Tú dijiste jugadores que no están rindiendo. ¿Está rindiendo Kylian Mbappé? Bueno, sí. Es el que más minutos tiene. Segundo que más minutos tiene. Thibaut Courtois, ¿está rindiendo? Sí. Álvaro Carreras, ¿está rindiendo? Más o menos. Federico Valverde, es el cuarto que más minutos tiene. ¿Está rindiendo? Los últimos partidos, no. Tchouaméni, es el quinto que más minutos tiene. ¿Está rindiendo? Sí, como no, 85%, 90%. Arda Güler. Tiene sus altos y bajos. Todavía no. Militao. Bueno, sí. Vinicius Junior. También tiene sus partidos en los que no está bien. O sea, Y no ha tenido una buena partidos los que consistencia. están mal que los partidos que están bien. Eso es lo que quieres decir. Quieres decir tú, ojo, que de los 19 partidos que ha ganado Xavi, Vinicius no fue determinante en esos partidos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que está teniendo una temporada bastante inconsistente. Entonces, ese es mi punto. O sea, si estos jugadores que están acá, que son los que pone el entrenador, y encima, todos ellos, excepto Carreras, tienen crédito porque han ganado antes, es que no estábamos hablando de Rodrigo, porque Rodrigo está bien abajo. Rodrigo tiene 446 minutos. Brahim tiene 454 minutos. Dani Ceballos tiene 493 minutos. No, pero o sea que en este ejemplo hipotético que yo acabo de poner, ejemplo hipotético que yo acabo de poner, quiere decir que otro entrenador viene y las cosas cambian totalmente, los jugadores vuelven a tener el mismo nivel que tenían en el 2024 cuando ganamos la Champions y se acaba el problema. No, ahí la respuesta es quién sea el entrenador. Sí, depende del entrenador. Yo te entiendo, Lau, pero depende de quién sea el entrenador. Si me dices tú, llega un Raúl, entonces ahí dudo si es otra vez el problema del entrenador o los jugadores. Pero si llega, por ejemplo... Depende de si los jugadores le cae bien el entrenador. Depende, es que depende. O sea, todo depende de quién sea el entrenador. Si tú me estás diciendo que es, por ejemplo, otra vez, digo, no va a regresar, pero Ancelotti, y los jugadores no están rindiendo otra temporada, entonces ahí sí puede haber un problema en los jugadores. Un problema mental en los jugadores o físico. Como Zidane. Llega Zidane, que ha dirigido 2 procesos que han salido ganadores y resulta que no funciona. O sea, si llega Zidane y ves que las vacas sagradas no funcionan, pues adiós. Sí. Ahí se ve. Okay. Pero en estos momentos no lo ven de esa manera. Yo lo veo de las dos formas. O sea, yo lo veo de las dos formas. Yo lo veo de que no está funcionando el esquema de Xavi y Alonso para nada. Y yo dejé de defenderlo ya, lo dije en el episodio pasado, que no lo iba a defender más, pero también veo la calidad en estos momentos en que los jugadores están jugando y la poca consistencia que están teniendo muchos de ellos, y ahí es cuando yo me pregunto si también estamos teniendo un problema con los jugadores que estamos poniendo, porque es que les voy a decir esto, yo aquí entre los tres es la única que tiene esta opinión, pero no soy la única que tiene esta opinión. Yo estoy de acuerdo contigo, estamos teniendo
problemas con los jugadores que está poniendo. Totalmente. O sea, no estoy más de acuerdo. O sea, totalmente, es que sí, pero es que ¿cómo pones a esos jugadores, brother? O sea, cómo pones a Carreras de central, a García de lateral izquierdo, a Raúl Asensio de lateral derecho? Como tu cambio, tu primer cambio no obligado es Rodrigo. O sea, brother, en serio, o sea, de verdad parecía un chiste. De verdad eso parecía un chiste. Es como, quiero que me echen. Exactamente, o sea, ese es el problema. O sea, el problema que tenemos ahorita con los jugadores y con el entrenador es que estamos a diciembre y no sabemos cuál es el once titular del Real No hay Madrid. 11, no hay Eso 11. es algo que me preocupa. Y eso no es culpa de los jugadores. Eso no es culpa de que el jugador o Vinicius juega mal o Mbappé juega mal. Es porque el entrenador no tiene ni idea de quién es su once. No hay 11. Y había momentos en los que me dijeron, no, es que si no hay 11 es una ventaja, porque es que quiere decir que se rotan. Todos los procesos exitosos tienen un core, tienen un corazón, tienen un 11 base y se rota sobre ese 11 base, pero hay un 11 clarísimo. Aquí hay unos jugadores que juegan más que otros. Sabemos que como se lo dijo ahorita, o sea, no hay que ir más lejos. Está Kylian Mbappé y Thibaut Courtois. Sabemos que esos son. De ahí para allá, el resto de los jugadores fluctúa con unas ideas que, ¿saben a quién me recuerda a mí, Xabi Alonso? Honestamente, a Domenech. O sea, yo creo que el man se levanta y echa las cartas a ver qué jugadores van a jugar ese día. Así hacía el entrenador de Francia que jugó en Sudáfrica. Así hacía. El tipo echaba las cartas y lo que le decían, él lo confesó. Lo que le decían las cartas, esos eran los jugadores que ponían. Y miren cómo terminó eso. Con una de las mejores selecciones francesas de la historia. O sea, por jugadores. O sea, una selección estelar. Y es que yo no encuentro otra explicación a lo de Xavi. O sea, no entiendo que no hay meritocracia, pero tampoco hay rosca, no hay jerarquía, no hay nada. O sea, es que o sea, es indescifrable, es completa. Si la gente le apuesta a la alineación de Xavi, está perdiendo plata a los locos. Sí, exactamente. No, y mira, y yo, como digo, y también como dice Jaime, concuerdo contigo, Lau, con lo que dices de Xavi, pero cuando más de la mitad de la plantilla te está jugando mal, no es problema de los jugadores. No, es el No es entrenador. problema de los jugadores. Lo ha sido así, se ha mostrado toda la vida. Eso ya Si no nada nos más, vamos a poner a inventar nada. es nada más Fede Valverde y Vinicius y todos los demás son los aviones, el problema son Vinicius y Fede Valverde. Pero cuando es Fede, cuando es Jude, cuando es Vini, cuando es ¿quién más no está dando su rendimiento? En ocasiones hasta Mbappé no está dando rendimiento. Y eso que es Pichichi, pero no está dando rendimiento completo. Pero hace 2 años, todos los jugadores que acabas de nombrar están en la lista del Balón de Oro. Exactamente. O sea, cuando ves que esos no están dando un rendimiento, yo creo que no es problema de los jugadores. Obviamente, no es problema de los jugadores porque no están dando el rendimiento que deberían de dar, pero porque no se lo creen a Xavi, porque no lo entienden, no saben no saben a qué juegan. Ese es el problema. Yo a quienes sí, y les recuerdo el episodio, aprovecho para meter mi cuña acá, vayan y ven el episodio que hicimos del PIR de Real Madrid. Yo ahí casi que estoy, insisto, solo que yo aquí bajaría a un jugador que en ese momento pusimos de suplente y hoy digo, no, hay que traspasar o librar. En su momento Rodrigo lo defendió, Rodrigo Martínez, dijo que, lo defendió, no, perdón, dijo que había que traspasarlo. Y yo fui uno de los que dijo, no, hay que dar una oportunidad al muchacho y dejarlo de suplente. Y es Rodrigo Gómez. Entonces, traspasar o liberar ya mismo. Dani Ceballos, gracias. No tienes cabida acá. Antonio Rüdiger, nos diste muchísimo, pero ya te llegaron los años, brother. Mendy, yo sé que tienes un potencial, pero las lesiones te condenan. David Alaba, ¿David quién? Y Rodrigo Gómez. A préstamo, Hendrik, ojalá se pronto, muchacho, o sea... sí, ya se va, o sea, ya está más confirmado para el pero León que... Pero, güey, no sabemos. Depende. Y no, depende, porque hay una cosa muy importante. Puede que se vaya antes otra persona que Hendrik. Puede que llegue un entrenador que diga, güey, este sí es un revulsivo, porque también lo vio en planeta entero, excepto Xavi, porque él veía otros partidos. Y a lo mejor dice como, oiga, sí, así como Carlos en su momento no le dio la oportunidad a Arda, Xavi no le está dando la oportunidad a Hendrik, pero más rabón, porque por lo menos Arda veía minutos. Es que Hendrik no ve nada. O sea, Hendrik lo mandan entregar las notas al cuarto árbitro, eso es todo lo que hace el muchacho.
Entonces, ojo ahí, préstamos, hay muchos de las inferiores que se tendrían que ir de préstamos, debe mejorar sí o sí, o también cumple su ciclo con el dolor del alma, David Carvajal, debe mejorar Dean Housen, o sea, tiene que aprender a ser un defensa, debe mejorar la tercera avenida de Jesús, Franco Mastantono, debe mejorar, ya no, lo teníamos en debe mejorar, pero ya no debe mejorar porque mejoró Eduardo Camavinga. Sí. Suplentes, pues ahí tenemos suplentes. Fran García es un suplente, Brahim Díaz, Gonzalo, y pues bueno, los revulsivos que tenemos, que eran en ese momento Dendrick, pero pues ya el nombre ni siquiera, Trent, pero pues lesionado, Lunin es un revulsivo increíble, cuando se necesita aparece y aparece, Sí. Y nuestros titulares, desafortunadamente para bien o para mal, nos guste o no nos guste, Carreras, Militao está, Jude, Vini, Fede, Mbappé, Tchouaméni. Courtois. Para mí debería ser, sí, obviamente, Tchouaméni, Arda y Asensio. Pero en el esquema de Xavi, pues no sé por qué. Para mí no tiene lógica. Porque para mí es increíble que Arda y Jude no puedan jugar juntos. Para mí. Porque yo sí la veo clarísimo. Es que, y estoy con Laura, abre a los dos, abre a Vini y a Mbappé unas por todas. Uno de los dos se tiene que Sí, sacrificar y mandarse a la derecha para que pueda entrar sí, Jude por la mitad y pueda jugar en su posición natural Arda y claro. proveerles el balón a ellos y Jude aguantar físicamente y hacer el sacrificio hacia abajo, como lo hizo la temporada que llegó. Sí. Pero el Sí, no lo decía. sí, exacto. Creo que a mí me falta uno. Bueno, Camavinga. en estos momentos quiero aprovechar para decirles a todos en sus casas que por favor le den like, mucho amor al capítulo, que nos sigan en YouTube y le den a la campanita para que les avisemos cuando hay estreno de nuevo episodio, y también para decirles que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram como Parche Madridista y en TikTok como Parche Madridista y en X o Twitter como Parche Madrid TO. Y a todos aquellos que les encantaría participar en el Parche Madridista y convertirse en uno más de los parceros, pues suscríbanse. Tenemos un link en la descripción del video donde pueden poner toda su información, suscribirse y participar con nosotros en alguno de los capítulos. Y bueno, vamos cerrando la conversación, el episodio de hoy. Dime, Jaime. Una cosa, y también si nos quieren refutar absolutamente lo que decimos, háganlo, por favor, Oh, yeah, porque por seguramente no tenemos supuesto. la verdad. Escriban. No, no tanto hate, porfa, pero sí, escríbanle, porque realmente no crean que nosotros lo sabemos todos. Así como ustedes, a nosotros, como pueden ver, nos apasiona el Real Madrid y lo que queremos es escuchar Total. las opiniones de todos para generar contraste en lo que estamos diciendo. Sí, claro, y si no están de acuerdo con alguna de las cosas que dijimos acá, déjenlo en los comentarios. Ya tenemos nuestro primer hater. Uno de mis mejores amigos en Colombia me llamó a decirme personalmente que se iba, a pesar de que le gustaba el podcast, quería hacer el primer hater como para revolucionar. Yo, bueno, Nice. está bien. Saludos a mi amigo Anderson en Colombia. pero, pero no, por supuesto, estamos totalmente abiertos para que no solamente participen en la discusión en cámara con nosotros, sino que también para que lo hagan en los comentarios, y estamos siempre pendientes de eso. Y bueno, vamos cerrando la conversación de hoy, chicos. ¿Cómo vemos entonces ese partido? O sea, primero, dos cosas. Primero, la primera pregunta es, ¿le damos la despedida a la liga? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa si perdemos el miércoles en Champions? Me encanta esa ¿Quién quiere pregunta. ir? Me encanta esa pregunta porque y también me gustaría que devolverla. Es decir, ¿qué pasa si perdemos? Es yo se ve ir, ¿sí? Así sea 1-0. O sea, Sí. se ve ir. Para mí, el Xavímetro está en -1 en este momento, -1. O sea, ya pasó siempre estuvo como a ras, fue lo peor que había estado, ya está en números rojos. Y una derrota más, ya lo pondría en bye, bye. Okay. Y
si gana, creo que yo sí me arriesgaría. Yo arriesgaría ir por la Champions creyendo en que algo va a pasar. O sea, dirías en estos momentos que la liga no. Que la liga no, no, sí, no, la liga, yo sé que ya, la liga ya no, o sea, la liga no, o sea, olvídalo. O sea, si sigue Xavi, la liga se fue. Ok, Pero si gana contra el City y me dicen, entonces hay que apostar con Xavi para ganar la Champions, yo apostaría. ok. Charlie. Siendo Yo no. consciente que perdimos la liga. Sí, no, la liga está perdida, es un hecho. Pero yo creo que Ok. la única forma en que apostaría de ganar la Champions este año es por lo menos golear. No es ganar 1-0, es golear al City. Porque no es el City Ok. de hace unos años que era el peligroso, que era el rival a vencer. O sea, después 3-0 o nada. ¿Eh? Sí, 3-0 o claro. nada. 3-0 nada. Ah, Estás, está bien, listo, estás compro en esa. tu campo, estás en el Bernabéu, que a mí me vendieron aquí en este podcast que cuando llegáramos al Bernabéu íbamos a golear. O sea, pero Estamos entonces, en el espérame, Bernabéu. solamente para estar claros, quiere decir que si pierde, bye, para ti. Pierde y empata, vaya. Ok, y si gana 1-0 o 2-0, Puede ser que pueda partir la rosca de Reyes con el Madrid. Hasta ahí te lo dejo. y con 3-0 apostarías por Xavi para ganar la Champions. Sí. Listo, me sumo a la Champions Bueno. tal cual. Sí. Ok, está Yo, bien. y Ah, hasta podría ser que también en una de esas por la Copa del Rey. Dos ¿La torneos. qué? Copa del Rey. ¿Qué es eso? Ah, sí, cierto. Algo. Un torneo menos al Barcelona. Eso no es, hay que, un torneo más. no hay que dársela tan fácil al Barcelona. O sea, en Un estos torneo menos momentos, al si Barcelona. si ya perdimos la liga, por lo menos vamos por la Supercopa de España y vamos por la Copa del Rey Sí, para dejar al Barcelona con solamente un título. exactamente. Yo no voy a ser tan pesimista y voy a decir que la liga todavía no está perdida, pero solamente porque le quiero llevar la contraria a ustedes. Para no ser tan pesimista. Válido, hay Pero gente, ojo, sí, quiero dejar claro que hay gente que sí. solo quiere ver arder al mundo. Exacto. Pero sí tengo que estar en acuerdo con ustedes de que si el miércoles perdemos contra el City, Xavi está por fuera, porque así como lo dijimos en un episodio hace poco, en el Madrid los procesos a largo plazo no existen. Y si no funcionas desde el principio, pues lastimosamente se tiene que ir. ¿Y si empata? No creo que sea el resultado que necesitemos en estos momentos, además de que acabamos de perder en casa. Por eso, pero ¿y si Y sé empata, que qué pasa? son torneos totalmente diferentes. ¿Qué haría la presidenta del Real Madrid, Laura Lozada, si empata el entrenador el miércoles? Yo le daría un ultimato a Xavi, le diría como que este empate quiere decir de que tienes un pie más afuera que adentro. Y si el próximo partido no lo ganas, o sea, más bien, o sea, tenga la maleta lista. porque si no gana, te vas. O sea que su futuro para ti, si empata, obviamente, solo si empata, Si ¿no? empata. Si empata. Dependería de el partido contra el Alavés. Correcto. Y es un partido por fuera de casa. Sí, ahora. Y sin lateral izquierdo. Y si gana 1-0, y 1-0 o 2-0. ¿Contra quién? ¿Contra el City? No, contra el City, sí. ¿Contra el City? No. O sea, me daría la esperanza de apostar por la Champions. Total. Ok, listo. Ok, está bien. Sí. Justo. Sí. Okay. Ya cada vez está más de este allá, lado. todos en la casa, por favor, contesten esta pregunta. ¿Piensan que ya perdimos la liga? O sea, esa es la primera pregunta. ¿Piensan que ya perdimos la liga? Y segunda pregunta, ¿qué pasa si contra el City perdemos? ¿Xavi se va? Déjenlo en los comentarios. Y con esto nos despedimos. Chicos, yo sé que no fue el mejor fin de semana, que no es el resultado que estábamos esperando, pero pues como siempre decimos, hasta el final, siempre en el bus del Real Madrid, siempre apoyando, siempre creyendo, y por lo menos Landon Norris ganó. Landon. Para los seguidores de McLaren, que siempre estará en mi corazón, felicitaciones. Para los seguidores de Max Verstappen,
no se sientan mal, es el mejor piloto del momento, pero pues No, siempre se gana. y ya ha ganado bastante. Es que venía ya ganando como 3 seguidas, ¿no? 4. Hubiera sido el De, primer de piloto en conseguir 5 victorias seguidas. El primero. No 5 logró victorias. Schumacher, no logró Lewis Hamilton. Me encanta que la ganó Lando. ¡Yeah! Te amo. Ojalá veas el Por podcast. favor, y en esta época, en estas épocas navideñas de tanto compartir en familia y amor, no le tiren hate al pobre Kimi Antonelli, es muy pequeñito, él no tiene la culpa de nada, él da lo mejor que puede, pero tampoco es que tenga el Ay, supercarro. sí. Ay, no, qué pesar. Me dio todo me dio de todo porque, o sea, fue por la carrera la vez pasada que supuestamente le había abierto el paso a Lando para que quedara en el podio. Más bien Y cojan yo, ese hate ¿qué? y tírenselo a Xabi Alonso. Y además es un niño Por todavía, está eso, muy el otro sí joven, es es un bolsón a peladito. cavarropa como de 44 años, algo así. Un joven, ojo, es un jovencito, Xavi de 40 y tantos. Sí. Sí, sí, sí. Ojo, que por acá también hay alguien de 40 y pico. Porfa, respeta a Charlie, mano. Bueno, gracias, hasta luego. Piensa A la mucho. Madrid. A la madre.